Ok, ahora sí. Listo. El tema que vamos a tratar es movimiento en línea recta. Entonces, ¿qué es lo que nos importa de este capítulo? Bueno, en este capítulo es un movimiento simple. ¿Por qué simple? Porque es solo en una dimensión. No sé si recuerdan cuando vimos los vectores, vimos ejemplos de vectores que iban desde dos dimensiones a tres dimensiones. ¿Recuerdan? El IJ y el K. En este caso, vamos a analizar objetos que se mueven solo en una dimensión. Entonces, eso lo hace un poquito más simple. Ya el próximo capítulo, que sería el capítulo 3, pues van a tener casos donde vamos a tener tres dimensiones o dos dimensiones. Entonces, el cuerpo va a viajar en línea recta. Por eso también a nivel de secundaria, este tipo de tema se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, porque es en línea recta. Vamos a trabajar algunas cantidades físicas como la velocidad y la aceleración. Em, Primero empecemos con este concepto de desplazamiento. Bueno, ¿qué es lo importante del desplazamiento? Bueno, tienen que visualizarlo como un vector. ¿Qué significa? Que el desplazamiento em, necesita de una dirección. Igual eso ya lo hemos trabajado en el capítulo uno. ¿Se acuerdan que a veces teníamos donde, esos problemas donde eh, teníamos el caso que vamos a ver, el caso donde teníamos varios desplazamientos, se pedía el desplazamiento total y ustedes hacían una suma vectorial, ¿cierto? Correcto. Es el mismo desplazamiento. Lo que pasa es que como es en línea recta, normalmente se obtiene como la posición final menos la posición inicial. No es tanto el de sacar componentes, fijarse si el vector tiene una componente en el eje X o en el Y, porque todo sucede en un mismo eje. Entonces siempre va a ser la distancia final menos la inicial. Tienen que diferenciar ese concepto de desplazamiento con el concepto de distancia, no es lo mismo. La distancia es como que si les tocara medir absolutamente todo el trayecto que la persona recorrió. En cambio, el desplazamiento solo es una línea recta entre el punto inicial y el punto final. Por eso también se saca como posición final menos inicial. Aquí vemos como un ejemplo. Vean que si para un objeto, un móvil, esta es la posición inicial y aquí llega hasta la posición final, vamos a tener el desplazamiento que sería una línea recta. En cambio, la distancia, pues, es todo el recorrido que la persona hace. ¿Por qué es importante diferenciar estos dos términos? Porque hay dos conceptos que a veces enredamos mucho o que pensamos que son lo mismo. Por un lado está la rapidez, que la rapidez es la distancia entre el tiempo. Por lo tanto, como es distancia entre el tiempo, la rapidez es un escalar, no tiene dirección. Y por otro lado, tenemos un vector que se llama velocidad, que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo, que ese sí tiene dirección. Entonces hay que diferenciar esos dos términos, velocidad y rapidez. A veces el libro usa mucho la palabra rapidez y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué me están pidiendo? ¿Rapidez o velocidad o qué? Lo que pasa es que si el movimiento es en línea recta, como en este capítulo, pues la magnitud de la rapidez normalmente es igual a la magnitud del desplazamiento, porque la misma magnitud de distancia, la misma magnitud de desplazamiento, normalmente, porque como va en una línea recta, no, no, no varía, ¿verdad? Es como que si la persona se hubiera movido en distancia desde esa posición inicial caminando por la línea azul oscura. Entonces, si camina por la línea azul oscura, vamos a tener que la magnitud de la distancia y el desplazamiento es la misma. Eduardo tiene una pregunta. Eso quiere decir que no tiene aceleración, es decir, es constante. O, Eh,
No, eso va a variar ya. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema, pero va a variar. Eso ya es cómo se mueve en el desplazamiento. O sea, si va moviéndose siempre la misma cantidad de metros en un tiempo determinado, pues tiene velocidad constante y no tiene aceleración. Pero si cada vez se va moviendo más rápido, pues está acelerando y cada vez se va deteniendo, pues desacelera. Sí, queda claro. Sí, sí. Ok, ahorita lo vamos a ver bien. Ok, este término, esta ecuación es muy importante, está en el libro, que la manejen, es la velocidad media. Es muy diferente a la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, un ejemplo de un vehículo, viene siendo lo que el tacómetro indica. Han visto que los vehículos tienen un tacómetro que va indicando los valores de velocidad que obtiene el carro. Esa es la velocidad en un instante determinado, entonces es la instantánea. Normalmente la velocidad instantánea se obtiene de una ecuación que tenga valores de tiempo o si una ecuación que dependa del tiempo o de las ecuaciones de movimiento. Pero cuando hablamos de la velocidad media viene siendo un, ¿cómo es? Una división entre la posición final menos la posición inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Si lográramos graficar, eh, qué sé yo, las velocidades de un objeto a través del tiempo y esa velocidad es constante, digamos que un objeto se mueva a velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que siempre tenga la misma velocidad. Y la logramos graficar, velocidad a través del tiempo, vamos a obtener una ecuación lineal. ¿Se acuerdan? Bueno, los que están llevando al laboratorio, las ecuaciones lineales que se hacen en Excel, tendrían una ecuación lineal. Y recordemos que de la ecuación lineal, pues hay una pendiente. Esa pendiente sería la velocidad. Cuando, entonces podemos ver esta ecuación también como una pendiente. ¿Se acuerdan la ecuación de una recta? La pendiente m era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Viene siendo algo muy similar a esto. Em, entonces, ¿qué características tienen que tomar en cuenta de la velocidad media? Em, Tu referencia inicial, final y con respecto a los tiempos iniciales y finales. correcto. Que si me da negativo, lo que quiere decir, ¿qué sería si me da negativo? ¿Está en constante desaceleración o Sí, no? podríamos decir que se está moviendo de un punto, digamos, vamos a tener un x2, ¿verdad? Acá. Si x2 es menor que x1, entonces la velocidad me da negativa. Entonces, significa que si estaba en una, digamos, si tenemos, eso es más que todo de hacia dónde se mueve. Si se mueve a la izquierda, pues me va a dar negativo porque voy a tener al principio un x2 más pequeño y luego me muevo hacia un x1 con valores negativos. Eso después lo vamos a ir haciendo. El negativo en la velocidad me indica más que todo eso, la dirección acá. No indica, no está indicando aceleración porque es constante. Cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. En el momento que se le mete aceleración a un objeto que se está moviendo, la velocidad empieza o a aumentar o a disminuir. Entonces, en este caso, todavía la aceleración es cero. Estamos, sí. Entonces, una velocidad negativa ahí, como usted dice, se toma como un punto de referencia lo de la tabla periódica, lo de la tabla periódica, mami, lo de la tabla esta de unidades de X y menos X. Entonces, si es X, está más al lado derecho con respecto al izquierdo, y si es menos X, al revés. Eso es lo que usted dice. Sí, por ahí, sí. Ok. Ve acá dice, siempre que X sea positiva y aumente, o sea, que se vaya moviendo en el eje X positivo, eh,
la velocidad media va a ser positiva. Y si X es negativo y se vuelve cada vez menos negativa, entonces la velocidad va a ser positiva también. Igual eso, ahorita lo vamos a trabajar. Igual esto se va a ver en la gráfica. Ahorita lo vemos cuando veamos la gráfica. Lo importante acá es que reconozcan que la velocidad media viene siendo la pendiente de una gráfica de posición versus tiempo y que necesitamos la posición final que tiene el móvil, la posición inicial, el tiempo en el que tuvo la posición final y el tiempo en que tuvo la posición inicial. Eso sería más o menos como se vería una gráfica de posición versus tiempo. La pendiente, vea la línea verde acá, la pendiente que se obtiene es la velocidad. Entonces, si la pendiente está inclinada hacia arriba, eso me estaría dando un signo positivo, pero si la pendiente va inclinada hacia abajo, pues eso me daría un signo negativo. No sé si, bueno, vamos a ver, pasemos a la otra. Ok, más o menos para tener una visión clara, qué tan rápido nos movemos, podemos ver que hay diferentes velocidades. Un ejemplo, un caracol se va moviendo a 10 a la menos 3 metros sobre segundo, una velocidad muy pequeña. En cambio, la luz, cuando viaja en el vacío, que sería la velocidad de la luz, como una constante, es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces tenemos estos dos casos extremos donde tenemos una velocidad súper pequeña o una velocidad súper grande. Las ecuaciones, todo lo que vamos a ver en este capítulo, no funciona para velocidades tan altas como la luz o para objetos que tengan velocidades cercanas a la luz, que eso Einstein le llamó velocidades relativistas porque hay que hacer una corrección a las ecuaciones, porque estas ecuaciones no vienen de una ley, sino que vienen de una teoría que funciona para un modelo en específico. Y cuando se le mete velocidades muy altas, ya los resultados no tienen sentido. Entonces hay que hacer una corrección, que eso lo trabajó Einstein. Entonces, eso se vería en los que llevan moderna. Pero, como vamos a trabajar objetos que se mueven lento, pues sí podemos utilizar todo eso que está acá y va a ser funcional. Ahora sí, como les decía, la velocidad instantánea es diferente a la media. Entonces, tengan cuidado cuando se les solicita la velocidad media y la velocidad instantánea. Son dos cosas distintas. A veces son iguales, porque si la velocidad es constante, la velocidad instantánea en cualquier tiempo va a ser la misma, porque no va a cambiar. Entonces, la velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica con qué rapidez o en qué dirección la partícula se está moviendo en un instante dado el intervalo. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo del tiempo se acerca a cero. Bueno, esto lo que quiere decir es que la velocidad viene de una derivada. ¿Y qué es la derivada? Es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, posiblemente vayamos a tener casos donde les demos una ecuación. Vamos a ver, yo no tengo el lapicito acá, pero voy a hacerlo con, vamos a ver si me sale. Si no me traigo la tablet de una vez. Eh, Le podemos dar una ecuación a ustedes, eso lo vamos a hacer ahorita al final en un problema, y una ecuación que pueda ser x igual, un ejemplo, a 2t. Entonces, esa ecuación me dice que eso es la posición, que 2t. Si yo quiero encontrar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Pues derivar x. Lo derivo una vez, vean, la derivada de x con respecto al tiempo. Y recuerden que esto es un 1. Recuerden siempre la fórmula para derivar x a la n se convierte en n bajo el n y al n que está en el exponente le resto 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Bajo el 1, 1 menos 1 es 0 y queda 2. Entonces vean que la velocidad es de 2. Bueno, ahí faltan las unidades, pero es un ejemplo. Eh, entonces, se van a topar con problemas donde se les dan ecuaciones de posición y ustedes tienen que derivarlas para encontrar la ecuación de velocidad. ¿Estamos?
Ok, todo con respecto a la primera derivada. Correcto, así es. A ver. Solo la primera o sea, derivamos a X solo una vez. La aceleración, ahora sí, ¿qué pasa cuando la velocidad no es constante? Los casos anteriores todos la velocidad era constante. ¿Qué pasa cuando no es constante? Bueno, tenemos cambios en la velocidad. Si esos cambios en la velocidad tienen una tasa de cambio constante, o sea, van cambiando constantemente, o sea, un ejemplo, una aceleración vamos a ver, de 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que cada segundo la velocidad del móvil aumenta a 2 metros sobre segundo. Entonces, si inició con 2 metros sobre segundo, un segundo después va a tener 4 metros sobre segundo, un segundo después va a tener 8, un segundo después va a tener 12, luego va a tener 16 y luego va a tener 20. Y así conforme va a ir aumentando esa velocidad. Entonces, eso se le llama aceleración constante. No siempre tenemos casos con aceleración constante, pues van a haber carros o móviles o aviones que en algún momento están acelerando a 4 metros sobre segundo, luego a 2 metros sobre segundo al cuadrado y van cambiando, no tienen un orden específico. Pero nosotros vamos a analizar y estudiar los casos donde esa tasa de cambio de la velocidad es constante. Entonces, como la velocidad describe la tasa de cambio de posición con el tiempo, ¿qué va a describir la aceleración? Pues la tasa de cambio de la velocidad con el tiempo. Entonces, como es la tasa de cambio de la velocidad con el tiempo, si yo llego y grafico velocidades a través del tiempo, la pendiente que voy a obtener ya no va a ser una representación de la velocidad, sino de la aceleración. Esta lo vamos a ver. Vamos a tener también dos casos, una aceleración media o una instantánea, que ya sabemos que en el caso de la aceleración constante, em, tienen la misma magnitud, ¿verdad? Porque siempre tiene la misma aceleración. Por eso, cuando pedimos aceleración instantánea o trabajamos con aceleración instantánea, normalmente se les da una ecuación que dependa del tiempo. Si velocidad era la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo y yo podía encontrar la velocidad derivando la posición con el tiempo, ¿cómo creen que puedo encontrar yo la aceleración? ¿A alguien se le ocurre? Derivando la velocidad con respecto al tiempo. Correcto. Y en este caso, posiblemente me den a mí una ecuación de velocidad. Entonces yo la derivo y encuentro aceleración. Y sigue siendo igual la primera derivada con respecto a la velocidad. Con respecto a la velocidad, si yo le doy a ustedes la posición, una ecuación de posición, pues ¿qué hacemos? La derivamos dos veces para Para encontrar la encontrar la aceleración. velocidad y luego encontrar la aceleración. Correcto, entonces se deriva dos veces. La cosa acá es qué pasa si me dan la ecuación de aceleración y me piden posición. Una integral. Se integra. Recuerden que cuando yo derivo y quiero volver a lo que tenía, integro. Entonces, si quieren un pasito atrás de aceleración a velocidad, integran una vez. Si quieren de aceleración a posición, integran dos veces. Vean lo que les decía, la gráfica de velocidad versus tiempo. La pendiente ahora me va a representar la aceleración. Que si la pendiente es inclinada hacia arriba, pues ¿qué me está diciendo? Que, que la velocidad final, porque aunque igual se saca velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo 2 menos tiempo 1, significa que la velocidad final es mayor que la velocidad 1, o sea, está aumentando la velocidad. Entonces, una inclinación hacia arriba de la pendiente lo que quiere decir es que la aceleración es positiva. O sea, el carro, el móvil o lo que se esté moviendo está acelerando. Estamos. Una consulta. Y eso es con respecto a una gráfica. Pero, ¿y si tenemos el dato en una ecuación? Como el dato en una ecuación. Yo hago la gráfica y puedo ver si está hacia arriba con respecto al punto inicial o hacia abajo.
pero y si lo tengo expresado matemáticamente, me tiene que dar un valor positivo o un valor negativo. Correcto, dependiendo qué, qué está pasando, ¿verdad? Ok. Ujú. Normalmente cuando son ecuaciones, pues uno da una pista de si está acelerando o desacelerando para que ustedes incluyan el signo. Entonces, dentro de la ecuación, si está desacelerando, pues les ponen un signo negativo. Si está acelerando, le ponen un signo positivo. Aquí vemos más o menos entonces también cómo se vería la gráfica de aceleración versus tiempo para una aceleración constante. Bueno, hay una línea recta porque no está cambiando, entonces es constante. ¿Cómo se ve la aceleración en una gráfica velocidad-tiempo? Bueno, una pendiente. Eso lo tienen que tener claro, más que todo para, bueno, para todas las evaluaciones. Prácticamente las gráficas son muy importantes porque nos ayudan a leer qué está sucediendo. Bueno, todo lo anterior prácticamente viene siendo movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahorita les muestro las ecuaciones, eh, pero la teoría en sí es eso, ¿verdad? Todo lo que estuvimos hablando. Em, Ahora vamos a pasar a los cuerpos en caída libre. Estamos. ¿Qué es un cuerpo en caída libre? ¿Qué entendieron? ¿Alguien que me quiera decir qué entendió como un cuerpo en caída libre? Un objeto que se encuentra influenciado por una fuerza que lo atrae. ¿Y cuál sería esa fuerza? Depende del planeta en el que caiga. Correcto, perfecto. Eso sería la caída libre. Sin embargo, además de eso, no solo se necesita eso, necesitamos poder ignorar la resistencia del viento, ignorar todas las fuerzas externas para que solo esté actuando la fuerza gravitatoria. Profe, eso es como un ejemplo que hace un tiempo vi que si dejan caer en un espacio vacío, una pluma y una bola de bolos van a caer a la misma velocidad y los dos van a tocar el suelo al mismo tiempo porque no hay resistencia con el aire. Correcto. De hecho, ese experimento me parece que ya lo han hecho. Lo han hecho con una pluma y con, no sé si era un martillo, no sé, no recuerdo, pero sí se ha hecho. Lo que pasa en el contexto, en el ambiente en el que vivimos, si yo tiro una pluma y una piedra, pues la pluma va a caer después porque la resistencia al aire la va a ir deteniendo. Entonces hace que dure bastante en caer, ¿cierto? Correcto. Ok. Entonces, uno de los ejemplos más conocidos es la atracción gravitacional de la Tierra. Aristóteles fue uno de los primeros que pensaba en esto y pensaba em, que cuando un objeto era pesado, iba a caer con mayor rapidez que un objeto ligero, que casi que es como lo que uno pensaría, así digamos, por- sin hacer mucho análisis. Los experimentos mostraron, más que todo a Galileo, que los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo. Entonces, no, independientemente de su tamaño. ¿Qué significa? Que si yo dejo caer en el reposo una bola desde un edificio, un segundo después de que yo la dejo caer, la velocidad de esa bola va a ser de 9,8 metros sobre segundo. 2 segundos después se va a duplicar esa velocidad. 3 segundos después se va a sumar 9,8 más y cada segundo se va a ir sumando 9,8 al valor de la velocidad.
que esa es la aceleración de la gravedad y lo pueden hacer. De hecho, ustedes podrían hasta, qué sé yo, saber la altura de un puente o de algo, lanzando una piedra y escuchando el tiempo que le toma a la piedra caer hacia abajo. Entonces ustedes toman ese tiempo, utilizan una ecuación y rápido les tira la altura. ¿Ok? Vean ahora sí las ecuaciones. Esas son las ecuaciones para la aceleración constante. Denme un chancecito para traer la tablet nada más y poder escribir bien. Vayan viendo esas ecuaciones para aceleración constante. La tercera y la cuarta son parecidos. Vean que estas ecuaciones em, tienen una X. No sé si logran ver velocidad, velocidad inicial en X. Es porque están pensadas en un eje horizontal. Entonces, la primera ecuación, esta parte de acá es una velocidad final. Entonces, pueden decir, un móvil tiene una velocidad final de tanto, una velocidad inicial de tanto. Esta es la velocidad inicial, que a veces se encuentra así en los libros. Esta a veces se encuentra como velocidad final. Esta es la aceleración y ese otro sería el tiempo. Entonces, con eso ustedes pueden encontrar la velocidad final de un móvil, la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo. Esta otra es un poquito más completa y nos permite, vean que aquí tiene una X, que eso es como la posición final y esta la posición inicial. Si pasan la posición inicial para el otro lado, tendrían esto, X final menos X inicial, que eso viene siendo el desplazamiento, ¿cierto? Entonces podrían encontrar el desplazamiento de un móvil, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Cuando hagan con esta ecuación, muchas veces queda una cuadrática, porque el tiempo es la incógnita y tiene variable polinomio grado 1 y de grado 2, entonces queda una cuadrática. Esta otra ecuación, pues me puede dar a mí la velocidad final, la inicial, la aceleración, la posición, sin necesidad de tener el tiempo. Y esta otra, pues yo puedo encontrar el desplazamiento sin necesidad de conocer la aceleración. Entonces vean que cada ecuación, pues es muy útil porque a veces en un problema necesito alguna variable y no tengo, no tengo los datos, entonces, ¿qué hago? Paso a la siguiente ecuación. Si vuelvo a ver la ecuación y me faltan muchos datos, paso a la otra. Entonces, esas ecuaciones se tienen que estar usando en todos los problemas. Ahorita vamos a ver que son muy útiles. Ahora, las de caída libre son muy similares. Lo que pasa es que en la caída libre es un tipo de aceleración constante, pero no horizontal, sino vertical. Al ser vertical, algunas cosas cambian. Digamos, la primera ecuación se pondría de esta manera. Y como la aceleración es la gravedad, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es un dato ya conocido, no un dato que me lo va a dar el problema. Y como la gravedad va hacia abajo, vamos a cambiar este símbolo más por un menos. Y en vez de la aceleración ponemos la gravedad. Estamos con eso. ¿Se entiende? Sí, pero Ok. No se les olvide ese signo. Ahora, la ecuación 2, pues y y inicial lo podemos poner como y menos y inicial.
vamos a tener v inicial de y por tiempo, menos, recuerden que hay que cambiar el más porque la aceleración vamos a ponerle la gravedad y es negativa, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. La otra ecuación, pues también cambia, sería vy al cuadrado igual a v inicial al cuadrado en y, menos 2 veces la gravedad, y menos y inicial. Que esto viene siendo lo que en secundaria se llamaba altura, el y menos y inicial. Antes se ponía altura en los libros de colegio. En la 4, pues ya podría poner y menos y inicial igual a v inicial en y más vy entre 2 por t. Y esas serían las ecuaciones que vamos a utilizar cuando tenemos problemas de caída libre. Estamos. Todo perfecto. Profe, eso es como, o sea, es al ser Y, hay que poner el signo de negativo. No, el símbolo del negativo es por la gravedad. Porque la gravedad en el libro dice que la tomemos siempre como menos 9,8 metros sobre segundo, por ir hacia abajo. Entonces, la gravedad, yo pongo G para sustituirlo por 9,8, pero cambio el signo como menos. Entonces, ya no hay que meter el menos 9,8. Ustedes nada más meten 9,8, pero el menos ya está en la ecuación. No sé si me explico. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, viene de la gravedad. Donde ustedes vean gravedad y vean que ya está al menos, ustedes nada más meten 9,8. Eso va a depender, eso sí, de muchos libros. Hay libros que no cambian ese menos en la ecuación, sino que nada más les dicen, donde vean G, pongan menos 9,8. Pero aquí no, aquí vamos a poner 9,8, pero sí vamos a cambiar el signo. Así es como lo conocía yo, de hecho. Misma Ah, ok, fórmula, pero con un negativo en la G. perfecto. De hecho, sí lo recomiendan muchos libros como este. Ahora, importante, las diferencias también entre las dos es que cuando tenemos las ecuaciones de horizontal, la aceleración va a ser, eso lo hablamos anteriormente, mayor que cero cuando acelera y va a ser menor que cero cuando frena. Entonces, si el problema les dice que un carro se va a detener, que va a frenar, entonces cuando metan el valor de aceleración en las ecuaciones lo meten negativo. ¿Estamos? Ok, porque está frenando, desacelerando. ¿Ok? Y en cambio, en la vertical siempre se pone 9,8. No hay que ver esas cosas. Sí hay que ver el signo de las Ys y el signo de las velocidades. Entonces se vuelve un poquito más complejo la caída libre. ¿Cómo son los signos de las velocidades? Bueno, pongo este diagrama para entender que la velocidad, vean, cuando va hacia arriba, el objeto se mueve hacia arriba, la velocidad es hacia arriba, vamos a tomar esa velocidad mayor que cero, la pone en positiva. Cuando el objeto se mueve hacia abajo, la velocidad hacia abajo, vamos a tomarla menor que cero. Entonces va a ser negativa. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ok? Sí. Vamos a ver. Un chancecito. Ok. Entonces, como les decía, velocidades tienen signo y también los yes. Cuando ustedes hagan un ejercicio, siempre hay que, digamos, puede ser un edificio acá, un ejercicio de un edificio, digamos que una bola que va a caer. La bola, ustedes tienen que establecer un origen. Este va a ser mi origen. Entonces, es como que si aquí estuviera el cero.
Y de aquí para abajo tendríamos números negativos. Y de aquí para arriba tendríamos números positivos. Sí, entonces hay que establecer cuál es mi origen, porque entonces, si este es mi y inicial, y le digo que es 0, cuando voy a calcular algo, pues puede ser que mi y esté por allá arriba. O por acá. Entonces ya el y tiene un valor numérico. Si está aquí abajo, pues ese y ya va a ser negativo. Entonces los y también a veces hay que ponerlos o negativos o positivos dependiendo el marco de referencia donde yo escogí mi y inicial. Estamos. Eso lo vamos a hacer con ejercicios. Entonces, esperemos que se entienda bien.